Hoy nos encontramos en la hermosa ciudad de Cartagena. Vamos a explorar juntos la ciudad murallada, lo que es Boca Grande, algunas de sus playas. Después de este video sabrán qué hacer en Cartagena. También exploraremos las estrechas calles de los adoquines en la ciudad amurallada, sus casas coloniales y sus iglesias históricas. También dirigiremos hacia la moderna Boca Grande para que vean todo lo que tiene esto para ofrecernos, que está súper bonito. También nos dirigiremos hacia una de las mejores playas de la ciudad, que es mucho más económica y con menos turistas, para que te puedas bañar en ella lo más económico posible y sin tanto acoso de vendedores. Si quieres saber, quédate en este video. Así que recuerda que si quieres saber cómo nos fue en nuestro primer día de viaje por Cartagena y cuánto cuesta toda la aventura, quédate hasta el final del video para que sepas todos los precios. Y en este momento estamos en la Torre del Reloj. Nos estamos quedando en Getsemaní, lo cual es muy cerca, y desde acá vamos a empezar el día de hoy. Y como ven, estamos ingresando hacia la ciudad murallada, que la verdad está súper bonita. Vamos a ver acá en todo el frente, van a ver la estatua de Pedro de Heredia, que fue el fundador de Cartagena. Y como podrán ver, esta plaza es hermosa. Y este es uno de los tips si se quieren ahorrar bastante dinero. En los desayunos dentro de Cartagena hay muchos puestos ambulantes muy baratos y les recomiendo comprar en esta parte para que te puedas ahorrar unos 4 pesos. Y bueno, acabamos de comprar, como se dieron cuenta. Vamos a ver qué tal son las arepas de huevo, que acá son súper tradicionales. Vamos a sentar acá, estamos al lado de la Torre del Reloj, vamos a ver cómo nos va. Y este es uno de los desayunos más tradicionales, que es una arepa de huevo. Y empezamos nuestro recorrido desde la Torre del Reloj, donde podremos apreciar la hermosura arquitectura colonial de Cartagena, y desde allí podremos visitar las murallas que rodean la ciudad. Caminando por sus calles disfrutaremos de la belleza de sus fachadas coloridas y exquisitas vistas del mar. Podremos disfrutar de la gastronomía típica de la región y conocer sus costumbres y leyendas. También hicimos un recorrido por el barrio Getsemaní, donde podremos apreciar el arte callejero y la vibrante vida nocturna. Te lo voy a dejar al finalizar de este video para que sepas la hermosura que es este barrio. La ciudad amurallada de Cartagena es sin duda un lugar mágico que debe formar parte de tu lista de lugares a visitar en Colombia. Te animaremos a que vengas a descubrirlo con tus propios ojos. Y bueno, acá como vemos hay bastantes cosas. Si ustedes vienen del exterior y traen dólares, acá hay muchísimas casas de cambio, entonces no van a tener problemas. Recuerden siempre cambiar en zonas por fuera del aeropuerto, que les va a salir muchísimo más económico. También recuerda que si vienes desde el exterior debes de llenar un formato llamado CheckMe al ingresar al aeropuerto, porque te lo van a pedir en migración. Si no sabes cómo hacerlo, te lo voy a dejar aquí arriba para que sepas cómo llenarlo. Y no te preocupes, también te lo voy a dejar en la descripción de este video. Y si se estarán preguntando, la ciudad murallada es muy grande o la puedo recorrer caminando, totalmente toda la ciudad murallada la puedes recorrer caminando sin ningún problema. Y a continuación vamos a ver algo muy emblemático dentro de la ciudad amurallada, que muy pocas personas la conocen, y es la Casa de las Reinas, la cual es uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad. Esta hermosa casa fue construida en el siglo XIX durante la época colonial española y se convirtió en un lugar de suma importancia para la realeza de la época. En su interior, la Casa de las Reinas es una amalgama de elementos arquitectónicos coloniales decorativos, adornados con finos acabados y detalles que reflejan el esplendor de la realeza. Hoy en día, la Casa de las Reinas es un destino turístico imperdible para quienes visitan Cartagena. Caminar por sus pisos, observar las joyas coloniales que adornan estas habitaciones y maravillarse con la historia de esta casa. Cartagena es una de las ciudades cargada de historia. Fue fundada en 1533 por el conquistador español Pedro de Heredia, uno de los monumentos, y se convirtió en uno de los principales puertos de comercio de oro, plata y esclavos para la corona española. Y durante la época colonial estuvo rodeado por una gran muralla para protegerse de todos los ataques de los piratas y los corsarios que merodeaban esta parte del Caribe. La ciudad murallada de Cartagena es una verdadera joya arquitectónica con edificios coloniales, monumentos históricos que han sido cuidadosamente preservados para que todas las personas y todos los turistas puedan venir a ella. El Parque Bolívar, que la verdad está súper bonito, y ese, como lo podrán ver, es el Palacio de la Inquisición, o un museo de Cartagena, pero pues desafortunadamente está cerrado. Y como van a poder darse en cuenta, estamos subiendo hacia la parte de las murallas, que esto está buenísimo, esto está muy bonito, y lo mejor es que esta ciudad murallada da hacia la costa y hacia allá van a poder ver el mar, que está buenísimo. No sé si alcanzan a ver en este momento, nosotros en vivo sí se ve, no sé si la cámara lo alcanza a captar, pero hacia allá está el mar.
Y hacia la parte izquierda está la parte turística, que es Boca Grande, que es como la zona hotelera de Cartagena. ¿Y qué le ha parecido este tour? La verdad está buenísimo. Recuerda también regalarnos un super like para este video y compartirlo con sus amigos. Así que sigamos en el video. La construcción de murallas comenzó en 1586, luego de varios saqueos de piratas para proteger a la ciudad de futuros ataques. Estas murallas perduraron con el tiempo durante los siglos y en la actualidad son el principal atractivo turístico de la ciudad. Recorrer las murallas es vital para entender la historia de la ciudad. Al explorar sus calles empedradas, podrás reconocer la historia arquitectónica de las edificaciones coloniales, y para terminar una jornada espectacular en Cartagena es necesario recorrer las murallas al atardecer para apreciar cómo la luz del sol se refleja sobre las vibrantes casas con techos rojos y coloridas flores que rodean la muralla. Si planeas visitar Cartagena, no puedes perderte la ciudad amurallada, cuna de su historia y cultura. Y no olvides también suscribirte en el canal, regalarnos un like con la manito. Con esto nos ayudarías a que esta información le llegue a más personas, y además comenta qué es lo que más te gustaría hacer en Cartagena. Y acá, como ustedes pueden ver, pueden tomar cualquier tour. Hay muchísimos tours, hay tours entre inglés y español. Siempre van a poder tener toda la experiencia tanto en inglés como en español. La iglesia de San Pedro de Claver es uno de los principales símbolos del arte barroco. Fue construida en los siglos XVII y dedicada a misioneros jesuitas San Pedro Claver, quien dedicó su vida en la defensa de derechos humanos de los esclavos durante la época colonial. La iglesia se encuentra en la plaza que lleva su mismo nombre, un lugar lleno de historia y tradición. En ella podemos encontrar una escultura de San Pedro Claver y otros monumentos que se realizan a la riqueza cultural y patrimonial de la ciudad. Si estás visitando Cartagena, no puedes dejar de pasar por la iglesia de San Pedro Claver. En su interior podrás admirar hermosas obras de arte como pinturas y esculturas talladas en madera y oro. Además, desde su punto de vista privilegiado, podrás disfrutar de una de las vistas espectaculares del casco antiguo de Cartagena. Y acá viene uno de los super tips. Si tú ves al fondo de este video, vas a ver las típicas palenqueras, que son esas señoras que tienen un traje muy bonito con un paquete de frutas en su cabeza. Si ustedes quieren tomarse una foto con ellas, siempre concuerden antes de tomarse la foto con ellas, porque si no te puede llevar una sorpresa y te pueden cobrar casi 3 veces más. Esto no era parte del trato. Pero ojo, esto no quiere decir que no te tomes foto con ellos. Si quieres tomarte una foto con ellos, porque quedan lindísimas, la verdad, te recomiendo siempre primero llegar y pactar lo que vas a pagar por las fotos. Recuerda que cada una cobra por aparte. Miren, uno de los mejores tips acá en Cartagena es encontrar estos puntos, que estos supermercados se llaman Ara. Están acá en la parte de atrás mío. Esto es al ladito de la Torre del Reloj. Simplemente caminan unos 200 metros y la verdad acá pueden encontrar todo lo que quieran a muy buenos precios. Nosotros encontramos estas cervezas, la verdad estaban como en 2.000, 2.200 pesos colombianos, pero estaba muy económico. Y aparte de eso, también tenemos esta botella de agua que es de 1 litro, vale solamente 1.000 pesos. O sea, es algo muy económico, con lo cual ustedes también se pueden beneficiar si vienen a esta hermosa ciudad. Y para que ustedes se puedan mover dentro de la ciudad, tienen 3 opciones. Uno, tomar un taxi, que no es lo más recomendable. O si quieren tomar el taxi, recuerden siempre concordar el precio antes, porque todo el mundo te va a decir lo mismo, si no te van a elevar el precio si no llegas a concordar el precio con el taxista. La segunda es descargar alguna de las aplicaciones como Uber o InDriver, y estas aplicaciones, con esto no vas a tener ningún problema al momento de montar en este tipo de transporte. Y la tercera, que es la que nosotros vamos a hacer, es tomar este tipo de buses que nos va a llevar hacia nuestro próximo destino, que es una de las playas más bonitas de Cartagena, que se llama Playa Marbella. Vamos a ir hacia allá porque nos dijeron que en la parte de Boca Grande están haciendo un muelle, y este tipo de muelle, por las obras que están haciendo, pues no están todas las playas habilitadas y va a estar muy congestionado, sobre todo hoy que es un lunes festivo. Y si ustedes optan por esta opción, simplemente deben de comprar la tarjeta, que cuesta 6.000 pesos y cada pasaje vale 3.000 pesos. Y recuerda que puedes comprar una sola tarjeta para todo el mundo que vaya a viajar contigo. Si vas a hacer varios recorridos, puedes recargar solamente lo que quieras con una tarjeta, y 3.000 pesos vale el pasaje para cada persona. Mire, esta es la tarjeta y con esto se van a poder ahorrar muchísimo al momento de estar acá. Cada trayecto de ida y de vuelta se te va a ir acumulando con los taxis, y pues
La verdad está como chévere el transporte. Algunos centímetros más tarde. Y como acabamos de ver, esta es una de las, o sea, la parte de atrás ya son las playas de Marbella. Estas son unas playas alternas un poco más abajo de la zona turística, súper turística, que es Boca Grande, que es donde es como lo más top acá en Cartagena. Pero desafortunadamente, por ser tan turístico, la verdad los precios los elevan muchísimo. Y como vamos a ver, esta playa está muy bien ubicada, está súper central, y lo mejor es que es en una parte en donde hay muchísimo comercio y donde hay uno de los tips que ya les dije anteriormente, que está un ARA muy cerca. Así que si quieres venir a esta playa, te la recomiendo muchísimo, que es muy barata. Como se están pudiendo dar cuenta, hasta acá está la playa, llega las olas, está muy bonita. La verdad les recomiendo solamente ir a la playa de Boca Grande, sino también este tipo de playas. Está muy cerca, son mucho más económicas, por lo menos acá nos acabó de salir. Negociamos una de las sillas y estaban en 20.000 pesos y la playa está hermosa. Entonces también les recomiendo venir por estos lados, que les va a salir muchísimo más económico y también es muy central. Y bueno, como ya es hora del almuerzo, vamos a ir hacia el ARA, que te digo está muy cerca, y lo que vamos a hacer es a comprarnos una promoción de un pollo asado completo para nosotros solos con una gaseosa por tan solo 21.000 pesos, que es muy económico para ir a Cartagena. Y bueno, como pueden darse cuenta, estamos en el Parque Centenario, que está muy bonito, está muy cerca, es entre la zona amurallada y lo que es el barrio Getsemaní, y estamos viendo estas iguanas que están acá, que están súper lindas. Y en la parte de atrás, como vemos, está el Parque Centenario. A nuestra derecha sería la Torre del Reloj, no sé si hacia acá la alcanzan a ver detrás mío, y hacia todo el frente va a estar el Muelle de los Pegasos, que también va a ser muy turístico para que ustedes puedan venir. En esta parte van a ver todo lo que tiene este muelle. De esta parte es donde salen todos los tours, la gran mayoría de tours que van como hacia Barú, hacia la isla de los Rosarios, por este mismo lado. Y llegando a toda la Torre del Reloj, hicimos algo excelente. Fue que alquilamos estos monopatines que están de lujo. Vamos a recorrer toda la ciudad amurallada y vamos a llegar hasta Boca Grande para mostrarles a ustedes toda la hermosura que tiene esta parte. Y acabamos de entrar en la parte de Boca Grande. Boca Grande, con su imponente desarrollo turístico, esta zona es conocida por sus magníficos edificios y playas de ensueño. En Boca Grande podemos encontrar los famosos centro comercial Plaza Boca Grande, que se ha convertido en un punto de referencia para la diversión y el entretenimiento en Cartagena. También tiene diferentes playas, pero desafortunadamente, como ya les dije anteriormente en el video, una de las partes de las playas está cerrada porque están haciendo un malecón turístico para que esto tenga un gran impacto en toda esta industria, por lo que solamente está habilitada una playa que se llama Playa Hollywood. Y bueno, acabamos de llegar, como ya se habrán dado cuenta, acabamos de llegar a la zona de Boca Grande con nuestras patinetas. La verdad está súper chévere todo el paseo. Salieron muy económicas, por 1 hora y 10 minutos, nos dan 1 hora y 10 minutos, 25.000 pesos cada uno. Entonces la verdad es algo súper interesante para cuando vengan por acá. Y el paseo estuvo genial. Terminando, nos vinimos por este malecón que tiene una ciclorruta y podemos estar acá totalmente tranquilos, ya devolviéndonos hacia nuestro punto de encuentro, que sería la Torre del Reloj. Y está excelente, el paisaje está hermoso y de verdad les recomiendo, si ustedes quieren ir, péguense la rodadita con estas patinetas, que el paseo es excelente. Bueno, pero Javi, ¿cuánto te gastaste en un día? Nos gastamos 6.000 pesos en el desayuno, en el bus, la tarjeta más los pasajes de ida y vuelta 12.000, almuerzo de 11.000, patinetas 25.000 y las cervezas y los snacks en 12.000. Recuerda que esos son gastos por persona y eso nos da un total de 66.000 pesos por persona en un día en Cartagena, que la verdad estuvo genial y no nos pasamos de nuestro presupuesto. También recuerda que tenemos nuestro video de qué hacer en Getsemaní. Te vamos a contar todo lo que tenemos en Getsemaní, todo lo que vimos, todo lo hermoso que es, y te vamos a contar qué hacer, dónde comer, absolutamente todo. Así que recuerda quedarte en el próximo video y hazle clic a acá.